Muy bien. El día de hoy toca hablar de estudios observacionales. Vamos comenzando reflexionando. Nosotros como médicos o como profesionales de la salud, no podemos ponernos en el plan de lo que será, será. Es decir, no podemos simplemente decir que alguien nace y el destino va a dictar su futuro. Estamos de cierta manera obligados a tratar de predecir, tratar de generar pronósticos, tratar de dilucidar etiologías para más tarde prevenir enfermedades. Y bueno, por supuesto, estamos obligados a comprobar que nuestras intervenciones sean eficaces. Vamos a poner un ejemplo de un niño, bueno, un paciente que llegó al hospital con fiebre y dolor abdominal. Se le diagnosticó apendicitis, pero como al parecer tenía un poquito de tos, se le hizo una PCR para SARS-2 y salió positivo. Entonces, tenemos un paciente que tiene coronavirus y que tiene apendicitis. ¿Será que el coronavirus le causó la apendicitis? ¿O simplemente quiere decir que hay tanto coronavirus circulando que este paciente, pues en el momento que le dio apendicitis, también pescó el coronavirus y es mera coincidencia que estamos viendo las dos cosas juntas? Entonces, aquí pudiéramos ver este paciente desde dos puntos de vista, dos enfoques. Por un lado, si nos preguntamos si la infección puede estar relacionada con la apendicitis o si la pudiera causar, bueno, el punto de vista de salud pública es muy importante porque si esto lo comprobamos, va a tener repercusiones pues para toda la población. Por otro lado, el enfoque clínico individual sería, bueno, este paciente ya tiene apendicitis y lo tenemos que tratar. Y bueno, hay que tener todos los cuidados respiratorios que tengan, pero desde el punto de vista individual hay que hacer algo con el paciente. Entonces, hay enfoques diferentes tratando de ver cuando dos cosas pasan juntas, cuando pudiera haber una asociación y tenemos que pensar en que asociación no es igual a causalidad. No sé si se acuerdan, pero al inicio de la pandemia empezaron a salir estos reportes, estos estudios que decían que los peores brotes de la epidemia estaban sucediendo solo en ciertas latitudes. Eso se estaba observando, pero ¿eso significaba que el clima frío era causa de los brotes o que el calor protegía de alguna manera? Suena obvio, todos los que vivimos en el trópico y en estos climas muy calientes, que es que esto pues, no tenía ninguna relación causa-efecto. O sea, en el momento en que se planteó esto, se estaba observando, pero no había una verdadera causalidad. Luego, vean esta noticia. Esta nota yo casi ni me la tomo personal porque soy canoso desde la adolescencia y luego me estoy quedando calvo, entonces es doble el problema aquí. Y luego, peor aún, dicen que a los que son calvos les va peor con el coronavirus. Se vio una asociación entre el coronavirus y la calvicie tiene mayor mortalidad cuando tienes coronavirus. Ok. Luego tenemos este estudio, que la BCG protege contra el coronavirus o pudiera proteger porque se vio una asociación que en cierta población que recibía la vacuna BCG tenía menor mortalidad por coronavirus. ¿Será esto cierto? ¿Hay una asociación? ¿Hay una causa de una cosa con la otra? Entonces, en realidad, tenemos que pensar en eso, si son relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque ese establecimiento de esas relaciones causa-efecto, tanto beneficiosas como perjudiciales, pues es un objeto fundamental de la medicina. Estas relaciones permiten generar factores de riesgo, factores pronóstico, etiologías, posibilidades de tratamiento, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vemos dos cosas juntas, tendemos a pensar que una cosa te causa la otra, mucho más cuando ves que una cosa apareció primero que la otra. Decimos, oye, fue primero esto y luego lo otro, entonces por lo tanto el primero te causa lo segundo. Entonces observamos a más pacientes calvos en los pacientes fallecidos y pensamos que la calvicie te puede llevar a la muerte. Observamos un estudio retrospectivo en el que hubo menos muertes en los pacientes que trataron con X medicamento y pensamos que ese medicamento fue la causa de la reducción de la muerte. Pero la verdad es que pudiéramos demostrar muchas veces que dos cosas existen, pasan juntas y que no tienen nada que ver una con la otra. Vean esto. Aquí hay una correlación muy grande
del número de personas que se ahogan en una alberca con el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. Y ahí está perfectamente correlacionado. Cuando aumentan las películas de Nicolas Cage, aumentan los ahogados. Hay una relación ahí, hay una correlación, hay una asociación. ¿Tiene que ver una con la otra? ¿Es una causa una de la otra? Vean esta. Consumo per cápita de queso mozzarella y su correlación con los doctorados en ingeniería civil. Ahí está perfectamente correlacionado. ¿Tiene que ver una con la otra? Luego, número de letras de la palabra ganadora de los Spelling Bees nacionales se correlaciona con el número de personas que fallecen por picadura o mordedura de arañas venenosas. Ahí está perfectamente la correlación, vean. Entre más letras tenga la palabra ganadora del Spelling Bee, más muertes por picadura de araña, por mordedura de araña. Imagínense. Este es un estudio real. En este estudio estaban buscando si había asociación entre consumir vegetales, comer vegetales y la mortalidad del COVID. Después de hacer un montón de números, los autores vieron que entre más vegetales, menor mortalidad. Pero no cualquier vegetal. No importa si comes espinacas, brócoli, tomate, lechuga, calabaza. No, solo se encontró correlación entre el repollo y la mortalidad. O sea, solo si comes mucho repollo, te va mejor. Solo si comes, creo que también el pepino salía como estadísticamente significativo en este estudio, pero todos los demás vegetales no salían significativos y no, por lo tanto no te protegían. Entonces, ese es el problema de querer demostrar asociaciones o causalidad con ciertos estudios, porque hay estudios que definitivamente no te pueden demostrar causalidad. Los estudios retrospectivos, por ejemplo, no vas a saber qué fue primero, el huevo o la gallina, o si fue simultáneo, o si tiene que ver una cosa con la otra. El problema es que, a pesar de que hay estudios diseñados para poder demostrar causalidad, pues no pueden hacerse siempre o no se deben hacer siempre. No siempre puedes realizar el estudio individual. Entonces, ¿qué les parece si tratamos de demostrar el efecto del consumo del etanol en la coordinación psicomotriz? Entonces, ahí tenemos una pregunta clínica. ¿El etanol afecta de alguna manera la coordinación psicomotriz? Entonces, tengo mi pregunta clínica. Voy a tratar de hacer un estudio en el cual voy a meter como población, como participantes, a adultos interesados y conectados en el curso de medicina basada en evidencias. Ese va a ser mi población. Y como intervención, pues va a ser el etanol, y como desenlace para ver si afecta la coordinación psicomotriz, los voy a aventar a la calle y voy a ver si los atropellan. Entonces, si yo, para demostrar esto es una intervención a final de cuentas, el etanol lo estoy usando como intervención en los interesados del curso, y bueno, estoy midiendo un desenlace que es el atropellamiento como un desenlace indirecto de la coordinación psicomotriz. Entonces, si es una pregunta sobre una intervención, ¿cuál es la mejor manera de responderla? Con un ensayo clínico aleatorio. Entonces, a todos ustedes que están conectados me los voy a llevar a un antro. Luego voy a empezar a tirar volados. A cada uno de ustedes les va a tocar un volado, y si cae águila, los voy a poner a tomar un montón de tequila, y si cae sol, los voy a dejar que tomen pura agua, y luego al final de la noche los voy a aventar en la calle a ver si los atropellan. ¿Cómo la ven con este ensayo clínico? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Obviamente, pues no sería ético, ¿no? Agarrarlos, emborracharlos a algunos, a los otros no, a como el azar lo dicte, y los voy a aventar a la calle. Pues no sería ético. Otra manera de hacer el estudio para demostrar esto sería una corte comparativa en el cual yo me voy al antro con todos ustedes y yo nomás me fijo quién de ustedes está tomando alcohol y quién no. Nomás me fijo, yo no intervine, yo no experimenté, yo me fijé quién de ustedes está tomando. ¿Ok? Y al final de la noche me salgo a la calle a ver a cuál de ustedes atropellan. ¿Se vale hacer eso? Ya no estoy interviniendo. No, tampoco se vale. O sea, por más que no quieras intervenir, estás viendo que pudiera haber un efecto nocivo y los van a atropellar y vas a querer hacer algo para que no los atropellen. No se puede hacer tampoco. Entonces, pues tal vez tenga que hacer un estudio de casos y controles, que por alguna razón esta frase es la que más le queda de todos los diseños que existen de investigación, le queda grabada a los estudiantes. Preguntas
¿Qué tipos de estudios de investigación conoces? Casos y controles es el primero que responde y es uno de los peores diseños para demostrar muchas cosas. Pero bueno, a veces no te queda de otra. Si quieres demostrar esto, ok, agarras a casos que hayan atropellado y te vas atrás en el tiempo para ver cuántos de estos casos habían tomado alcohol y cuántos de estos casos no habían tomado. Y luego agarras controles que no atropellaron y te vas atrás en el tiempo para ver de estos que no atropellaron cuántos tomaron y cuántos no. Entonces, a veces no se pueden hacer ensayos clínicos por cuestiones éticas. Por ejemplo, quiero evaluar si las clases de natación ayudan para que no se ahoguen los niños. ¿Cómo voy a hacer un ensayo clínico? Voy a aventar a la alberca a los niños, primero a los que les dé clases y a los que no les dé clases y los voy a aventar a la alberca. O cascos para evitar el daño intracraneal en motociclistas. ¿Cómo vas a hacer un ensayo clínico así para evaluar los cascos? A uno les vas a poner cascos y a otros no. No se puede hacer. Igual, si yo quisiera medir o checar o verificar si la infección por SARS-2 verdaderamente es la causa del nuevo síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría, pues ¿cómo voy a hacer un ensayo clínico? ¿Voy a infectar a niños y a otros no los voy a infectar y a ver qué les pasa? Entonces, a veces no se puede. A veces no se pueden hacer este tipo de estudios. Entonces, si nos topamos con un estudio observacional, una de las preguntas, de las primeras preguntas que nos debemos de realizar es si ese estudio, ese diseño era el mejor posible para responder esa pregunta. Pero como vimos, todos estos estudios que son observacionales pueden tener muchas limitaciones porque puede haber muchas cosas, muchos factores que pudieran influir en el resultado y que de ninguna manera estamos controlando porque nosotros no estamos dirigiendo el experimento desde un inicio. Entonces, volviendo al estudio ese del etanol y la coordinación psicomotriz, el etanol, el alcohol y los atropellados, el hecho de que tengamos que escoger ese diseño retrospectivo de un estudio de casos y controles, que en este caso sería el más factible, pues eso no significa que nos va a dar evidencia perfecta, porque puede haber un montón de cosas, un montón de sesgos. Primero, pensemos en la exposición, es decir, nosotros estamos tratando de ver si exponerte al alcohol te afecta en la coordinación. Entonces, ¿cómo vas a medir esa exposición? ¿Cómo vas a medir qué tanto habían tomado los que atropellaron y los que no atropellaron? O sea, primero, por memoria, o sea, si no fallecieron, les vas a preguntar, oye, ¿cuántas cheves te tomaste? Oye, ¿cuántos tequilas te tomaste? ¿Se irá a acordar de manera fidedigna la persona? ¿O que vas a entrevistar a amigos que estaban con él en el bar? ¿O le vas a preguntar al bartender qué vas a hacer? ¿Qué manera objetiva pudieras tener? Pues la única manera objetiva hubiera podido ser el nivel de alcohol en sangre en el momento de llegar al hospital, pero si es un estudio retrospectivo, pues ¿a quién se le ocurrió medirle el nivel de sangre a todos los atropellados en ese momento? Capaz de que nadie se lo midieron. Igual, en los estudios retrospectivos a veces recurrimos a los expedientes clínicos. ¿Ustedes creen que estudiantes, residentes o médicos adscritos hayan llenado perfectamente el expediente clínico como para obtener todos los datos que me interesan para este estudio? Entonces ahí están gritando todas las limitaciones. Y esas limitaciones no terminan ahí. Por ejemplo, si hay otras variables que pudieran influir en el desenlace, ¿qué vamos a hacer con ellas? Por ejemplo, ahorita estamos diciendo que queremos ver si el alcohol te afecta, pero puede haber muchas otras cosas que te afecten la posibilidad de que te vayan a atropellar. El estado mental, la agudeza visual, qué tan atlético seas, qué tan rápido te puedas mover, todas estas cosas te pueden afectar en la posibilidad de que te atropellen. Entonces, si tú nada más mediste lo del alcohol e ignoraste todas estas cosas, pues esto te puede confundir porque pudieras tener un resultado positivo, negativo y en realidad no es el alcohol, sino todas estas de abajo los que están influyendo en que te atropellan o no te atropellan. Entonces, en todos los estudios observacionales, independientemente de que sean retrospectivos o prospectivos, si estás tratando de cuantificar una relación entre dos cosas, bueno, tienes que hacer el esfuerzo porque los expuestos o los intervenidos y los controles con los que estás comparando se parezcan en todo lo más posible. Así como pasaba con los ensayos clínicos aleatorios, esa era la virtud del azar, que te empezaba a igualar los dos grupos en todo lo conocido y en todo lo desconocido. Pero aquí tienes que hacer el esfuerzo consciente por tratar de que esto pase.
Por otro lado, tienen que hacer que la exposición se haya medido objetivamente. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando del alcohol y una manera de medir el alcohol era preguntarle cuánto había tomado. Esa no es una medida objetiva y a veces no se puede medir objetivamente y tenemos que recurrir a la memoria y puede haber un sesgo grandísimo de memoria. Y luego, como vimos, las otras variables, hay cosas que te pueden confundir y que pueden estar relacionadas con el desenlace y en realidad son esas variables las que afectan y no lo que tú estabas tratando de medir. Un ejemplo real, este hizo mucho ruido el año pasado. El tocino causa cáncer. Salió esta noticia en la torre. Están diciendo que tenemos un predictor, un factor pronóstico, un factor predictor que es el tocino, que afecta en un desenlace que es el cáncer colorectal. Entonces, tenemos este predictor que lo tenemos que medir de alguna manera, que sería como preguntar por los hábitos reportados sobre el consumo de tocino. ¿Qué tanto tocino comes al día, a la semana, al mes? Y esto de alguna manera debería de afectar esto, que te hagan el diagnóstico de cáncer colorectal, cómo te lo hacen, en qué momento, a qué seguimiento, etcétera, etcétera. Y con estas dos cosas tú tienes que buscar una asociación. Entonces, hay tres cosas a grandes rasgos, tres grupos de factores, tres grupos grandes de cosas que pueden afectar en interpretar los resultados de un estudio así que dice que el tocino causa cáncer o que el tocino está relacionado con cáncer. Hay tres grupos de cosas que pudieran estar afectando para que tú observes esa asociación. Por un lado está la imprecisión de los resultados, por otro lado los sesgos inherentes del tipo de estudio y por otro lado los factores de confusión. Es decir, lo que observaste fue por pura casualidad, por pura chiripa. Lo que observaste en realidad se debe a errores por la conducción o el diseño del estudio. Lo que observaste se debe a otros factores que interactúan entre estas dos cosas y no necesariamente al tocino. Entonces, ¿cómo pudiéramos evitar esto o tratar de reducir la incertidumbre que te deja esto? Bueno, por un lado, necesitamos un tamaño de muestra adecuado. Por otro lado, necesitamos un buen diseño metodológico y una buena conducción del estudio para reducir la posibilidad de sesgos. Por otro lado, necesitamos un diseño adecuado, pero también la detección de las cosas que te pudieran confundir y el ajuste de esas cosas que te puedan confundir. Estos tres grandes grupos de cosas que pueden estar afectando son cosas que al parecer no importaron cuando se hizo el escándalo o cuando se despertó la euforia por usar la hidroxicloroquina con la citromicina, que parte de este estudio. Este estudio falla en las tres cosas. Primero, es una muestra muy pequeña. Es una muestra que incluía 16 controles y 14 pacientes que recibieron hidroxicloroquina y 6 pacientes que recibieron hidroxicloroquina y acitromicina. Estamos hablando de 20 pacientes contra 16. Y no solo eso, no eran 20 pacientes los intervenidos, no son estos 14 más 6. Eran 26 pacientes intervenidos, pero en este grupo quitaron 6, o sea, eran 26 y quitaron 6 para que les quedaran estos 14 y 6. Entonces, a esos 6 pacientes los quitaron porque tuvieron una evolución a enfermedad crítica o por no tolerar el medicamento y uno de ellos se murió. Entonces, no, esos hay que quitarlos. A los que le fue mal hay que quitarlos y nomás hay que dejar estos 14 y estos 6. Luego, es un estudio observacional. Esto no fue aleatorio. Simplemente compararon estas dos poblaciones y para colmo, estos pacientes eran de otro hospital, ni siquiera eran del mismo hospital. Luego, no reportaron complicaciones ni de desenlaces clínicos, ni días de síntomas, ni días de hospitalización. Lo que reportaron era la negativización de la prueba, de la PCR. Ni siquiera la carga viral, la negativización de la prueba. Para colmo, la carga viral basal entre los grupos de pacientes era diferente al inicio y ellos ni siquiera hicieron el esfuerzo por ajustar esas diferencias basales en ambos grupos para ver si afectaban o no. Para colmo, había un protocolo registrado de cómo iban a hacer esta serie de casos y para empezar, ese protocolo era de serie de casos, no era un estudio comparativo. Entonces ya después metieron el grupo control, el grupo de comparación, cosa que originalmente no le habían planteado.
Y luego, aquí midieron la PCR al día 6 y en el protocolo no decía que le iban a medir al día 6. Decían que la iban a medir a otros días. Entonces cambiaron la cosa porque en ese punto dieron la negativización de la prueba. Perdón, se me fue la luz aquí. ¿Siguen viendo la diapositiva ustedes? En la torre yo no la veo. Déjenme ver cómo le voy a hacer para verla. Ahí regresó la luz. Es que la laptop pues, siguió trabajando y el otro monitor que tengo no. Ahora sí, ya veo la diapositiva. Muy bien. Entonces, como les digo, este estudio falla en los 3 grandes grupos de factores que pueden influir en los estudios observacionales, como para definir si realmente una cosa está afectando a la otra, una cosa te causa la otra. Entonces, ese beneficio, desde el inicio, casi se debería de haber desechado este estudio. Entonces, para tratar de ver la validez de los estudios que no son aleatorios, podemos partir de los estudios aleatorios. Nosotros aquí tenemos los ensayos clínicos aleatorios y si se acuerdan en las clases de cómo evaluar estos estudios, bueno, hablábamos de la ocultación de la generación y la ocultación de la secuencia aleatoria, que fuera al azar verdaderamente. Hablábamos de que no trataran diferentes a los pacientes y esto se lograba con el cegamiento. Hablábamos de que siguieran a todos los pacientes durante el tiempo adecuado y que se tenían pérdidas, las reportaran, análisis completo de los datos, que midieran bien el desenlace, cegando a los evaluadores, que no hubiera un sesgo en el reporte, es decir, que reportaran lo que verdaderamente tenían que reportar, no como lo hicieron en este estudio que les acabo de mencionar. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, podemos pensar que así deberíamos de evaluar los estudios que no son aleatorios. Todo esto que está aquí lo podemos seguir evaluando en los estudios que no son aleatorios. La única diferencia va a estar acá arriba, porque esto no se va a poder realizar en los estudios no aleatorios. Entonces ahí entran otros sesgos. El sesgo en la selección de los participantes, porque como no es al azar, ¿cómo escogiste los casos? ¿Cómo escogiste a los controles? ¿Cómo definiste a los expuestos? Sesgo por factores de confusión, como les digo, puede haber otras cosas que no se están controlando por el azar, entonces, ¿cómo lo hiciste para ajustar esas cosas que te pudieran confundir? Puede haber un sesgo en la clasificación de las intervenciones o de las exposiciones, por ejemplo, el sesgo de memoria, que dijimos ahorita, ¿cómo lo hiciste para saber esa intervención, esa exposición al etanol, preguntándole cuánto tomó? Entonces, estos sesgos son cosas aparte que se tienen que medir en los estudios que no son aleatorios, porque esto no se puede controlar a diferencia de los estudios aleatorios. Aquella noticia del tocino nace de este estudio. Es un estudio, es una corte prospectiva que tiene más de 500,000 de personas que se les dio seguimiento. Es un estudio grandísimo. Entonces, aquí está claro cómo reclutaron pacientes, está claro que la toma de muestra es suficiente. En el estudio buscaron la asociación entre la ingesta de diferentes alimentos y el desarrollo de cáncer. ¿Cómo lo hacían? Pues con entrevistas. Ahí puede haber un sesgo también. Las entrevistas pueden tener un sesgo, pero bueno. Aquí, al checar todos estos alimentos, se dieron cuenta que las carnes procesadas, como el tocino, aumentan 20% la posibilidad de cáncer. Entonces, antes de querer interpretar eso del aumento o eso del 20% por comer tocino, primero vamos pensando qué otras cosas te pudieran causar o te pudieran predisponer al cáncer de colon. Imagínense que estos autores no hubieran tomado en cuenta el tabaquismo o no hubieran tomado en cuenta el uso de ciertos medicamentos crónicos, que no hubieran tomado en cuenta la historia familiar de cáncer. Imagínense que solo hubieran sacado este número del tocino sin tomar en cuenta todas las demás cosas. Entonces, eso hay que checarlo, que los autores hayan tratado de quitar ese sesgo por los factores de confusión. Cuando vemos incluso el pie de figura de esta figura que está aquí, que es mucho más amplia, nos damos cuenta que ellos verdaderamente trataron de quitar o ajustar esos factores de confusión. La edad, la región donde viven, el sexo, el estado socioeconómico, la educación, si fumaban, si la circunferencia de la cintura,
qué tanto alcohol tomaban, la historia física, perdón, la actividad física, la historia familiar, suplementos, menopausia, uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, estos autores sí hicieron el esfuerzo por tratar de ajustar todo eso, tratar de ver si hacemos un lado estos factores, si el tocino de forma independiente te pudiera afectar o pudiera estar asociado o no. ¿Cómo hacen eso? Con un montón de técnicas estadísticas que ni nos vamos a meter. Aquí dice estratificación, también existe la regresión logística o esos análisis multivariantes, ni nos vamos a meter. Lo único, el mensaje aquí es que si en estos estudios te muestran un RR, un HR, un OR o cualquier valor sin ajustar para tratar de controlar otras variables que te pudieran confundir, no le hagas caso a ese estudio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te pueden estar confundiendo. Entonces, en todos estos estudios, prácticamente en todos se trata de ajustar estas variables y la verdad es que nunca vas a poder hacer un ajuste perfecto y nunca te vas a poder quitar con certeza esa preocupación. Ahora vamos hablando de ese 20%. ¿Qué significa ese 20% que dice la noticia? Dice que el tocino se asocia a un aumento del 20% de cáncer. A ver, opción 1. Eso quiere decir que el 20% de la gente que come tocino tendrá cáncer colorectal en algún momento de su vida. Opción 2. Eso significa que el 20% de los cánceres colorectales son producidos por comer tocino. Opción 3. Si yo como tocino cada año, tengo un 20% de probabilidades de desarrollar cáncer colorectal. Opción D. Mi riesgo basal de desarrollar cáncer colorectal se incrementa un 20% por comer tocino. ¿Cuál de estas es correcta? La respuesta correcta es esta de abajo. Mi riesgo basal de desarrollar cáncer se incrementa un 20%. Entonces, de ahí tenemos que partir. ¿Cuál es mi riesgo basal? Para ver qué tanto es este 20%. Este 20% es un número relativo, es una relación, es un ratio. Era un HR, un RR. Entonces, este 20%, ¿qué significa? Si nos vamos a la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos, ellos dicen que en toda tu vida tú tienes un 4.4% de probabilidades de desarrollar cáncer. Vamos redondeando esto pesimistamente y vamos a ponerle 5 para hacer un número redondito. Entonces, si yo tengo un riesgo basal de 5% sin comer tocino de que me dé cáncer y el tocino aumenta 20% mi riesgo de cáncer comiendo tocino, ¿cuánto es? Pues, ¿cuánto es el 20% de 5? ¿Cuánto es la quinta parte de 5? 1. El 20% de 5 es 1. Por lo tanto, sin comer tocino, mi riesgo es 5%. Si aumento el riesgo 1, mi riesgo comiendo tocino es 6%. No sé ustedes, pero yo, viendo ese 5 contra ese 6, yo prefiero comer tocino durante mi vida, a pesar de que se me aumente de 5 a 6. Pero el 20, como es un número relativo, se ve mucho más escandaloso. ¿Ok? Entonces, por todas estas limitaciones que hemos estado mencionando, por todos estos factores que te pudieran confundir o que pudieran influir en el desenlace, en el resultado, los ensayos clínicos aleatorios siempre se ponen arriba de los observacionales porque se pueden controlar y se pueden controlar mucho más cosas, incluso que conoces y que no conoces. Bien hecho, los ensayos clínicos, un ensayo clínico te va a dar mayor certeza de lo que estás evaluando. El problema es ese que ya mencionamos, no siempre se pueden hacer ensayos clínicos. Pueden no ser éticos, por ejemplo, el de las clases de natación, pudieran no ser ético hacerlo. El de los paracaídas que mencionamos en la clase de revisiones sistemáticas, no es ético realizarlo. O puede no ser factible desde el punto de vista pragmático, por costos o por seguimiento. Imagínense que el del tocino hubiera sido un ensayo clínico aleatorio. ¿Qué significaría eso? Agarrar una muestra grandísima de personas, dividirlas en dos, al azar le tocarían a algunos comer tocino y a los otros no. Entonces tienes que controlar en el seguimiento que los que comen tocino sigan comiendo tocino y los otros que no les tocó que no prueben el tocino. Y eso darles un seguimiento durante décadas tal vez para ver si desarrollan cáncer. Entonces hacer un ensayo clínico aleatorio así es casi imposible. Entonces a veces no se pueden hacer. ¿Okay?
Entonces, para terminar esta clase, a veces vemos estudios de investigación y a veces no sabemos cómo dividirlos a menos que en el título diga esto es un ensayo clínico, esto es una corte, esto es esto y esto es el otro. Entonces hay tres preguntas que nos pudiéramos hacer tratando de separar o catalogar los diferentes tipos de estudios que nos enfrentamos cuando vemos algún tipo de publicación o estamos viendo en internet noticias médicas o estamos viendo publicaciones. Las tres preguntas que nos podemos hacer para dividir en grandes grupos los diferentes diseños de investigación que hemos visto hasta ahorita, diseños individuales de investigación, son: primero, el estudio que tenemos enfrente quería simplemente describir una población o quería cuantificar la relación entre factores. Si la respuesta es que únicamente querías describir, es el primer grupo de estudios, que son los estudios descriptivos, en los cuales nomás tienes una población y tienes un outcome o un desenlace. Es decir, tienes una población y tienes un desenlace. A estos pacientes con esta enfermedad les pasó esto. Pero ahí no estás comparando con nada, no estás diciendo que tienen más o que tienen menos de eso que estás evaluando. Entonces, en este grupo, pues están los estudios descriptivos y en el otro lado están los estudios analíticos, en los cuales en una población estás evaluando una intervención o una exposición y lo comparas contra otra cosa para ver si les pasa algo a los pacientes. Entonces, de este lado tenemos los descriptivos como las encuestas transversales y todos los estudios cualitativos. Y de este lado tenemos los estudios analíticos que cuantifican la relación entre ciertas cosas. De este lado de los analíticos nos vamos a hacer la segunda pregunta. En la segunda pregunta tenemos si la intervención o la exposición se asignó en estos pacientes de una forma aleatoria. Si fue así, estamos hablando de un estudio experimental como los ensayos clínicos aleatorios. Si no fue al azar, estamos hablando de un estudio que es observacional, analítico, pero a final de cuentas observacional, como los que estamos diciendo en esta clase, los casos y controles, las cohortes o los estudios que pueden ser antes y después. Hay estudios observacionales en los cuales se implementa una intervención en un periodo sin la intervención, luego un periodo con la intervención y a veces se puede estar repitiendo esa secuencia. Entonces, de este lado tenemos los ensayos clínicos aleatorios, cruzados y un montón de tipos de ensayos clínicos. Y de este lado nos vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuándo se analizó la O? ¿Cuándo se analizó el resultado o el desenlace? Si es observacional de aquí en adelante, prospectivo, estamos hablando de una corte. Si es en un solo corte, un corte transversal, pues se llama un estudio transversal analítico. ¿Cómo pueden ser estos? Por ejemplo, los estudios de pruebas diagnósticas son estudios transversales analíticos, porque en un mismo tiempo tú le haces, por lo general le haces la prueba diagnóstica que estás evaluando y el estándar de oro. Al niño con sospecha de infección de vías urinarias le hago el examen general de orina y el urocultivo en la misma muestra tal vez. El resultado del urocultivo está después, pero fue en un mismo tiempo, es un transversal analítico. Y por otro lado, si el outcome, el resultado, lo estás midiendo hacia atrás o partes del resultado y te vas hacia atrás para ver si estuvieron expuestos o no expuestos, estamos hablando de estudios de casos y controles. Entonces, con esas tres preguntas podemos dividir así en grandes rasgos de todos estos estudios. Entonces, para finalizar, vamos haciendo un ejercicio. Piensen ustedes en qué tipo de estudio necesitamos para responder las siguientes preguntas. Ya vimos varios tipos de estudios desde la primera clase hasta el día de ayer o hasta el día de hoy, vimos diferentes tipos de estudios. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿La comida picante aumenta verdaderamente los síntomas de hemorroides? ¿Qué tipo de estudio, qué diseño metodológico necesitaríamos ahí? Vamos partiendo con qué tipo de pregunta es. Esta es una pregunta de diagnóstico, de pronóstico, de etiología, de intervención. Entonces, aquí estamos tratando, como dice Sara ahí en el chat, estamos tratando de evaluar, comparar, analizar la relación entre la comida picante y las hemorroides. Entonces, partimos de que necesitamos un estudio analítico.
En pacientes con hemorroides, el uso de comida picante contra no usar comida picante, aumenta o disminuye los síntomas de hemorroides. Es una pregunta de una intervención, es una intervención nutricional a final de cuentas. ¿Y cuál es el mejor diseño para realizar, para evaluar una intervención? ¿Cuál es el mejor diseño para realizar una intervención? Un ensayo clínico aleatorio, en el cual tú vas a juntar un grupo de personas con hemorroides y a la mitad le vas a sugerir que puede seguir comiendo picante, a la otra mitad le vas a decir que no lo coma y vas a ver qué les pasa. Es más, no nada más eso. Si tú sientes que este desenlace de los síntomas, qué tanto te duelen las hemorroides, se pueden influir por la preconcepción del paciente, pensando que si yo como chile y me va a doler. Entonces, si tú quieres quitar esa sugestión, ese poder de la mente, para eso sirve el ensayo clínico aleatorio y le puedes agregar el doble ciego. ¿Cómo pudieras hacerle para cegar esta intervención? ¿Cómo vas a poder cegar el chile? Bueno, pudieras encapsularlo de tal manera que te tomas la cápsula con capsaicina y con chile, con habanero, lo que quieras, pero que no lo sientas en la lengua, no lo sientas en la boca y te lo vas a tragar. Y acá abajo, en el intestino, se va a disolver. Entonces ahí te vas a dar cuenta, vas a quitar la sugestión al momento de tomarte el chile y vas a ver qué pasa con ellos. Entonces, esto es una intervención y deberíamos de buscar un ensayo clínico aleatorio y se sorprenderían que hay ensayo clínico aleatorio así como se los estoy planteando. Y ese es el que mejor que les va a dar la respuesta. Esta es una pregunta de una intervención. Luego, ¿me sirve la procalcitonina sérica para diagnosticar meningitis bacteriana en niños? De nuevo, estamos tratando de cuantificar entre dos cosas, entre procalcitonina y meningitis bacteriana, por lo tanto necesitamos un analítico. Pero aquí no es una intervención terapéutica. Aquí, ¿qué es? Es una prueba diagnóstica. Entonces queremos un transversal analítico, un estudio de pruebas diagnósticas en el cual a todos los niños les saquen sangre para medir la procalcitonina y a los mismos niños les hagan una punción lumbar y le hagan cultivo para ver si tienen una infección bacteriana en las meninges. Entonces, es un estudio de pruebas diagnósticas. La ivermectina disminuye la mortalidad en pacientes con COVID. Este es un estudio, esta es una pregunta de una intervención, de un tratamiento. Por lo tanto, necesitamos un ensayo clínico aleatorio o muchos ensayos clínicos aleatorios que te demuestren si la ivermectina te causa una disminución en la mortalidad por COVID. Luego tenemos esta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para prevenir infecciones? ¿Qué estudio necesitamos ahí? La respuesta es ve tú a saber. Esta pregunta no se puede contestar. Mejor tratamiento, ¿a qué te refieres con tratamientos? Antibióticos, inmunomoduladores, prevenir infecciones, ¿qué tipo de infecciones? Bacterianas, virales, fúngicas, ¿en qué pacientes? Y a veces nos sentamos enfrente de la computadora a buscar en bases de datos la respuesta a esta pregunta y si no tenemos bien planteada esta pregunta, pues no vamos a poder encontrar nada. Aquí, pues sí, parece ser una pregunta de intervención, pero vas a saber qué estás tratando de buscar. Y finalmente ¿qué tipo de estudio necesitamos? En esta, igual, tratamos de ver la relación entre la planta eléctrica y cáncer. ¿Pudiéramos hacer un ensayo clínico? Bueno, pues está bien difícil. Agarrar a personas en una población, tirar un volado y regalarles casas o rentarles casas sin que a ellos les cueste a un lado de la planta eléctrica y fuera de la planta eléctrica para ver si les das cáncer. Entonces, para ver si les das cáncer, los vas a seguir durante décadas. A ver. Entonces, si existe la posibilidad de que les diera cáncer, también pudiera ser no ético exponerlos a la radiación, aunque sea de otro tipo de radiación, la planta eléctrica. Entonces, aquí, por un lado, pudiera ser meramente descriptivo, en el sentido de que tú pudieras ver una población, mira, esa colonia está a un lado de la planta eléctrica. Nomás fíjate cuánto cáncer tuvieron. Eso puede ser una manera de redactar ese estudio, pero ahí no estás bien, no vas a poder concluir que una cosa te causa cáncer, que el vivir ahí te causa cáncer, porque no, nada más vas a sacar un porcentaje de que los que viven ahí, tanto por ciento tuvieron cáncer.
Una corte observacional comparando los que viven ahí o los que viven allá, ok, eso sí se pudiera hacer. Tardarías mucho tiempo, es un seguimiento muy largo, pero sí pues, se pudiera hacer. O pudieras terminar con un casos y controles en el cual agarras personas con cáncer, personas sin cáncer, similares a estas dos poblaciones, y te vas atrás en el tiempo a preguntar si vivieron a un lado de una planta eléctrica, con todas las fallas o limitaciones que eso pudiera tener. Entonces, para cada pregunta necesitamos diferentes tipos de estudios, y aunque a veces los ensayos clínicos son lo mejor, lo ideal, no siempre es ético, posible o eficiente realizar ensayos clínicos. De ahí yace la importancia de los estudios observacionales. Tenemos que estar conscientes en los posibles sesgos. Igual tenemos que evaluar todos los estudios con la misma receta de cocina, de primero ver la validez, luego checar los resultados y finalmente ver la aplicabilidad. Tenemos plantillas CASP para corte, para cosas y controles, que la pueden descargar de ahí, de la página de CASP. También les comparto esta página, que es la página donde vienen las herramientas de riesgo de sesgo que se usan en Cochrane, en la colaboración Cochrane. En esta página viene la herramienta riesgo de sesgo de los ensayos clínicos aleatorios, y también está la que se está usando actualmente para los estudios que no son aleatorios, los estudios observacionales. ¿Ok? Con esto terminamos esta clase y la próxima ya vamos a hablar de guías de práctica clínica.